Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Como todos ustedes saben, esta es una institución de diplomacia pública que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, cuyo propósito es servir de puente entre España y el mundo judío. Y lo hacemos con actividades culturales como la conferencia que hoy nos da cita aquí, que hoy nos llama a este canal de YouTube, una conferencia que va a correr a cargo de la doctora Clea Moreno, a quien saludo. ¿Qué tal, Clea? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Israel? Y a todos los que están del otro lado, amantes de la cultura israelí. Buenos días, Así es. tardes o como quieran. Sí, como nos ven desde diferentes partes del mundo, que sabemos que tenemos muchas personas que nos siguen de diferentes lugares, podemos decir tanto buenos días como buenas tardes, así que muchísimas gracias, Clea. Clea nos va a hablar hoy de una figura muy interesante, que es la figura de Abraham Abulafia, una figura de la que ya hemos hablado en alguna otra ocasión en el canal, pero en esta ocasión se va a centrar en un ámbito en el que sabemos que nuestros seguidores, Clea, están bastante interesados, que es el mundo de la cábala. Es un tema del que sabemos que nos han pedido en muchas ocasiones organizar más actividades, así que creemos que esta conferencia sobre Abraham Abulafia y la cábala pues va a resultar del interés de todos nuestros espectadores. Así que, sin más por nuestra parte, sí quiero decir que Clea es profesora adjunta en el Laboratorio de Literatura y Renacimiento del Instituto de Investigación Literaria de la Academia Polaca de Ciencias, donde está especializada en investigar la cultura judía en la España medieval, así como las huellas del pensamiento judío en la literatura española del siglo de oro. Así que nadie mejor que ella para hablarnos de la figura de Abraham Abulafia. Así que, Clea, cuando quieras, todo tuyo. Muchas gracias. Primero quería dar las gracias al Centro Sefarat Israelí por acogerme y a todos los que han contribuido a este evento y pues claro a ustedes que están del otro lado y están interesados por la cultura israelí. Hoy vamos a hablar sobre el enigmático Abraham Abulafia y su cábala. Seguramente a todos ustedes les sonará de algo porque hoy en día es tan famoso que hasta Madonna tiene una canción dedicada a Abraham Abulafia, pero bueno, eso es un tema aparte. Lo extraño es que Abraham Abulafia se hizo famoso en el siglo XX-XXI. Antes era una persona muy contradictoria y hasta se puede decir que había un tabú y veremos por qué. Voy a presentarles un PowerPoint donde van a ver unas cuantas ilustraciones que más o menos van a querer acompañar la charla de hoy. Abraham Abulafia nació en 1240 en Zaragoza y en el mismo tiempo también tenemos a Moshe de León, autor del Zohar, y un poquito antes tenemos a Nachmanides, conocido como Ramban, y que era el principal representante del judaísmo en Barcelona. O sea que se puede decir que cuando nació es un tiempo muy importante, más todavía si tenemos en cuenta que 1240 en la datación judía era como el año 5000. Entonces ya con toda esta carga simbólica, Abraham Abulafia se sentía una persona especial. Es cosa rara porque normalmente los místicos judíos no dejan testamento sobre sí mismos, no les gusta escribir sobre su propia vida. Y en el Tesoro del Edom oculto, Abraham Abulafia describe su infancia, sus estudios y también sus maestros. Leemos. En Zaragoza de Aragón, que pertenece al reino de Sefarat, y cuando era todavía un bebé, fuimos a instalarnos, junto con mi madre, con mi hermano y mis hermanas, a una ciudad próxima de mi nacimiento, a una ciudad a 16 leguas, Tudela. Crecí junto al río Ebro, que pasa por las dos ciudades, Zaragoza y Tudela. Empecé a aprender Torá con mi ilustre padre, que en paz descanse, e incluso aprendí de él algo de Mishnah y Talmud, pues era un hombre ilustre, que en paz descanse, e incluso cuando tenía ya 18 años y murió, me quedé en esta ciudad un poco más tarde. Me fui de allí a los 20 años. Entonces un espíritu divino me despertó y me sacudió y me dijo:
emprende el camino hacia Israel. Eso hice, con la intención de llegar al río San Batión, pero no pude llegar más de San Juan de Acre a causa de las guerras que entre musulmanes y cristianos había allí. Me dirigí hacia Grecia, donde me casé, pero el Espíritu de Dios otra vez me sacudió y me dirigí junto con mi esposa a buscar algún otro sitio donde aprender Torá. Llegué a Capua, a 5 kilómetros de Roma. Encontré a un afamado sabio, filósofo y médico llamado Rabino Hillel de Verona. Fin de cita. En este fragmento vemos cómo Abraham Abulafia fue introducido al Guía de los Perplejos de Maimónides gracias al rabino Hillel de Verona y al Sefer Yetzirah, obra esta última que es fundamental para los cabalistas. El Sefer Yetzirah, traducido al español como Libro de la Creación o Libro de la Formación, según Gershom Solem, fue escrito entre los siglos I y V de nuestra era por un neopitagórico anónimo que vivía en zonas helénicas, posiblemente en Alejandría, aunque a partir del siglo XIII se comenzó a atribuir su autoría a Rabbi Akiva, pero la tradición cree que lo escribió el propio Abraham. Esto es muy importante porque tenemos que recordar que tenemos ahora en cuenta a Abraham Abulafia y aquí el autor, digamos que desde el Sefer Yetzirah también era Abraham. Por eso mismo, Abraham Abulafia se va a considerar el continuador del Sefer Yetzirah. Todo esto está basado en un pasaje del Génesis, donde leemos: tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Fin de cita. Aquí solo me explica que donde pone adquirido todos los bienes en Harán, se puede leer y comprender como todas las almas que habían adquirido en Harán. Y por eso muchos especialistas creen que esto es el primer acto proselitista de Abraham. En Sefer Yetzirah se presentan 32 senderos de la sabiduría, que son las 10 sefirot o números primordiales y las 22 consonantes del alfabeto hebreo. Como vemos, el concepto de sefirot, fundamental para la Kabbalah, procede del libro de la creación, donde el macrocosmos y el microcosmos se unen a través del aspecto lingüístico, significando que Dios se refleja en el lenguaje. Para continuar sus estudios, Abulafia regresó a España y se instaló en Barcelona, donde en 1270 tuvo una nueva visión, ordenándole que fuera a Roma para entrevistarse con el mismísimo Papa. Sin embargo, el rabino tardó en cumplir el mandato divino y se presentó en Roma a los 10 años, en 1280, durante la celebración de Rosh Hashanah. Esta fecha aún significa más, porque entonces Abulafia recordó las palabras que Nachmanides dijo en una disputa en Barcelona. Dijo que cuando llegase el Papa se convertiría al judaísmo y entonces sería que llegó el Mesías al mundo. Entonces el Papa era Nicolás III. Cuando llegó Abulafia a Italia y se dirigió a la residencia de Soriano, donde estaba el Papa murió repentinamente. Entonces todos creyeron que era porque Abulafia se dirigía a ver al Papa. Esto hizo que los cristianos temieron mucho a Abulafia y lo encarcelaron en un monasterio franciscano. Entonces Abulafia no perdió como la fe, intentó convertir a los franciscanos al judaísmo, pero no le salió bien y tuvo que dejar el convento porque al final los franciscanos se hartaron un poquito de Abulafia y él entonces se dirigió a Mesina, donde fundó su primera escuela cabalística, de la que quedan muchos testimonios. Y allí escribió seguramente para un discípulo suyo La luz del intelecto.
Abulafia se proclamaba profeta, vinculado por su nombre directamente a Abraham, y consideraba que su propia obra era una continuación del libro de la creación. También le gustaba identificarse con Bezalel, el primer artista judío al que Dios le encomendó la creación del Arca de Alianza. Bezalel es el hijo de Uri, lo que a su vez significa hijo de la luz, y se cree que fue el primero en permutar las letras que comprenden los cielos y la tierra. Las comunidades judías, viendo que Abulafia, donde entraba, hacía un gran alboroto y llamaba muchísimo la atención de los gobernantes, se tomaron a mal las ambiciones de Abulafia, porque querían permanecer un poco aislados y no querían que el cristianismo se fijase tanto en el judaísmo, porque eso podía perjudicarles. Por eso mismo acudieron a Salomón ben Adret, discípulo y sucesor de Nachmanides, conocido por ser partidario de una cábala más restringida. Samuel ben Adret condenó a Abulafia y dijo que hay que exiliarlo para que simplemente se tranquilice. Entonces Abulafia se dirigió a Comino, es una pequeña isla al lado de Malta, y allí estuvo 4 años, hasta 1285. Sabemos después que después de su destierro en 1291, Abulafia regresó a Sicilia, esta vez a Palermo, y allí perdemos la pista sobre él. Abulafia escribió un gran número de obras, se dice que más de 50, en el periodo comprendido entre 1271 y 1291. Alba Cecilia, citando los estudios de Moshe Idel, que es el más eminente especialista en Abulafia, los clasifica en 3 grupos. El primero, manuales de experiencia mística, entre los que se encuentra la luz del intelecto. El segundo, interpretaciones de textos clásicos del judaísmo, incluido un gran comentario sobre el Pentateuco, entre ellos el libro de las llaves. Y finalmente el tercero, obra de carácter profético, con cual los firmaba bajo el seudónimo Raziel o Zacarías. Y de ello tenemos una obra, el libro del signo, que probablemente terminó en Comino. El maestro también dejó numerosas cartas y poemas, así como libros didácticos, en los que presenta la técnica Jochmat He-Tzuruf, sabiduría de la combinación. A este grupo pertenece justamente la luz del intelecto, al que recurriré para presentar el método de cábala profético extática que permitió a Abulafia tener visiones proféticas que describiría en el libro del signo. Una de las visiones más importantes es la visión del doble, en el que el mismo cabalista se ve reflejado como otra persona que está delante de él, asociándose que no es él, sino es el profeta que Dios le dio la voz para decir qué pasará con el judaísmo. Esto está basado en la escritura, donde en el Génesis leemos: y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Fin de cita. En la versión original, la palabra utilizada es aim, cuyo significado es imagen, semejanza, forma, ídolo. Esto amplía el campo hermenéutico y permite entender este pasaje bíblico como un testamento de que el hombre, en cierto modo, es un doble de Dios. La luz del intelecto de 1285 es una especie de manual que pretende presentar la técnica de la sabiduría de la combinación, cuyo autor exhorta al lector discípulo diciendo: quiero que te despiertes de tu ensoñación y que sepas que lo que he dicho no es sino una gota del océano, de lo que podría decirse aún de forma sucinta. Fin de cita. También se pueden encontrar en él tratamientos mnemotécnicos que ayudan a recordar mejor los ejercicios. El libro contiene asimismo un tratado sobre la lengua hebrea, cuya estructura, según Abulafia, está hecha para ser decompuesta mediante la combinación de las letras.
Yo podría decir que Abraham Abulafia es como el precursor del deconstructivismo de Jacques Derrida. Tengamos en cuenta que Jacques Derrida también era un sefardí, sino que nacido en Alejandría a principios del siglo XX. Toda la técnica de Abraham Abulafia está centrada en las letras divinas del alfabeto hebreo. Y utiliza las letras y las palabras que están dentro de la Biblia para llegar a la Devekut. Devekut es algo similar a la unión mística cristiana, pero con esta diferencia que no se llega a una unión, una fusión entre el adepto, el amado de Dios y Dios, sino como una adhesión a Dios, como si nos acercásemos y pudiésemos rozar la piel de Dios. Eso es lo que quiere Abulafia y lo que pretenden los cabalistas. Nunca una fusión. Pero Abulafia en sus escritos va a ser un poquito radical y en algunos sitios hasta se va a permitir decir que él mismo se convierte en Dios. Por eso mismo Abulafia fue tan, digamos, peligroso para el judaísmo. Pero para Abulafia, antes de comenzar la Cábala, hay que hacer unos cuantos preparatorios. No nos podemos simplemente sentar y empezar a meditar el libro, las escrituras. Tenemos que estar limpios de corazón, tenemos que estar vestidos de blanco, lo mejor con un pañuelo que nos cubra la cabeza también de blanco, en un sitio aislado para que no nos llegue ningún ruido. Y lo importante tiene que ser de noche y lo tenemos que hacer muy disciplinadamente. O sea, si empezamos hoy, martes, pues lo vamos a hacer, esta meditación va a durar, según el pasaje que nos escojamos, mínimo 2 semanas continuamente, siempre, por ejemplo, a las 12 de la noche vamos a empezar y vamos a meditar durante un periodo de 5 o 6 horas hasta que lo hagamos sin ningún error. Es un método de verdad muy, muy exigente. No se permite a Abulafia ningún error, porque si cometemos algún error al pronunciar las palabras, nos puede llegar una gran desgracia o puede hasta, podemos hasta perjudicar el rumbo del mundo, porque Abulafia está convencido de que la palabra divina y la meditación tienen una fuerza supernatural y que dirigen cómo el mundo se está creando y cómo el futuro se va a percibir. Abulafia en el libro del intelecto y en el libro del signo enumera 4 métodos que trata: Tzeruf, Temurá, Notaricón y Gematria. Seguro que a todos les suena Gematria, de la cual hablaremos después un poquito más. Todas estas 4 formas de meditación están vinculadas con la lengua hebrea. Y el uso de determinadas letras y palabras crea un significado nuevo. Aquí tenemos, por ejemplo, la letra Taf. La letra Taf es muy importante para los judíos y más también para Abulafia, porque en un pasaje del libro del signo dice cómo él mismo se convirtió en la letra Taf, que se le apareció en la frente. Eso también hace alusión a un pasaje en la escritura. Y hay 2 Taf. Está la Taf de la escritura, de la exégesis, que es negra, y está la Taf roja, que es de la sangre. La Taf de la vida, de la escritura, que siempre perdura y siempre se actualiza, y la Taf
de la muerte, de la sangre, con la cual el ángel nos ha marcado a todos nosotros. Como ven, en todas las ilustraciones están los profetas. ¿Cómo podemos llegar a ser los profetas? Pues bien, si cogemos estos cuatro métodos, tzeruf, que significa combinación de letras y palabras, y en que consiste que simplemente el adepto al azar coge alguna letra o alguna frase de la escritura y empieza a combinarla, empieza a cambiar de sitio las palabras, las letras, entonces gracias a eso podrá llegar a una nueva comprensión de lo que dicen la Biblia. También tenemos Atemurá, que también quiere decir simplemente cambio y penetración en la escritura sagrada. Tenemos a Gematria, que como todos ustedes saben, quiere decir que las palabras hebreas tienen un valor numérico gracias al cual las palabras pueden simplemente cambiar de significado. Él simplemente coge una palabra, por ejemplo, cuatro, y la asocia con instante gracias a la gematria. ¿Cómo es posible? Porque 4 en hebreo es arba y su valor numérico es 273. Y regá, instante, también es 273. ¿Cómo es esto posible? Arba se escribe Aleph 1, Resh 200, Bet 2, Tzadi 70, a lo que sumamos 1, 200 más 2 más 70 nos da 273. Y también tenemos a Regá, que se escribe Resh 200, Gimel 3 y Tzadi 70, que a lo sumo también nos da 273. Para ello, para los cabalistas, el 4 y el instante están vinculados. Gracias a esto, nos abrimos una gran puerta hacia el mundo de la hermenéutica. Y por último tenemos el notaricón, que de otro modo se podría llamar como el método de las iniciales o de las finales. Consiste simplemente en coger las primeras iniciales o las finales de un pasaje de la Biblia y de él sacar una palabra. Nos da un ejemplo con el libro de Esther, en el que leemos Yabó Hamelech veHaman Hayon, que vengan hoy el rey y Amán. Si tomamos las iniciales de las palabras y las combinamos, obtenemos Yod, Hei, Vav, Hei, o sea, el tetragrama, el santísimo nombre de Dios, que según la tradición fue revelado a Moisés en la zarza ardiente y se considera como el único nombre propio de Dios. Gracias a este nombre, Abulafia y sus cabalistas pudieron llegar a ser profetas. Eso es lo que pensaron, porque gracias a estos métodos entraban en un gran trance que duraba unas 2 semanas. Solo podían parar para hacer unas pequeñas pausas para respirar y otra vez empezar. Por eso se llegaba a un gran agotamiento mental y corporal. Entonces lo que pasaba era que el cuerpo llegaba a unas alucinaciones, así lo escribe Moshe Idel, y se veía como si él mismo se rompiese en dos. Por eso aquí tienen el autorretrato de Stanisław Witkiewicz.
su personalidad se hacía doble. Veían en el espejo a él mismo y a un doble que era el profeta y que les decía lo que deben hacer. También aquí lo podemos ver como si en el retrato de René Magritte pasa algo con nuestra personalidad y la vamos perdiendo. La vamos perdiendo para adquirir una nueva personalidad de profeta. Eso es lo que simplemente hizo que esta cábala, en vez de ser llamada teúrgica, como la que entonces se estaba formando en Gerona, por ejemplo, con Esdra de Gerona y con el círculo de Isaac el ciego, pues se llamó profético extática, porque el adepto llegaba a ser profeta y llegaba a ser también a convertirse en una de las letras del nombre de Dios. Más todavía que Abulafia decía que durante la meditación el adepto tenía que hacer unas especiales figuras con su cuerpo para aparentar que es una de las letras del alfabeto divino. Por eso algunos especialistas ven en el método de Abraham Abulafia una forma de espiritualidad asiática que se podría comparar con el yoga espiritual. Gracias a todo ello, el adepto se convertía en una persona especial. Más todavía, tenemos que decir que para llegar a la éxtasis también era necesario añadir a la meditación lingüística una especial forma de respirar, lo que está también conectado con las vocales. Las vocales para Abraham Abulafia tenían el mismo peso que las consonantes. Las llama una por una. Jolem o, Hirik i, Tzuruk u, Kamatz alarga, Itzere larga. Más todavía, si cogíamos una letra del tetragrama, Yod, Hei, Vaf, Hei, y le añadíamos una de las vocales, pues no podíamos añadirlas como quisiéramos. Teníamos que añadirlas según el orden que él estableció. O, A, E, I, U. Nos da el ejemplo con la primera consonante del tetragrama, que es Yod. Y gracias a eso tenemos Yo, Ya, Ye, Yi, Yu. Nos puede parecer una glosolalia, algo que no tiene ningún sentido, algo que se puede parecer a un balbuceo de los niños cuando están aprendiendo el idioma. Pero no es así. Cuanto más la palabra que hemos intentado crear no tiene significado, más está cerca a lo que Dios nos quiso transmitir. Gracias a eso se nos abre el más grande campo hermenéutico. En esa Yo-Ya-Ye-I-U está la esencia de Dios y de la creación. Abulafia dice que las vocales y las consonantes son como las señoras y las esclavas, los hijos y los padres. Es una cosa muy interesante porque en el siglo XVI tenemos un texto cristiano llamado Spiel de la vida cristiana, escrita originalmente en catalán, no se sabe por quién, donde también se habla del rey
y del esclavo. Y también el autor dice que tenemos que tomar dos palabras, yo y tú. Estas dos son las primeras. Las otras dos son esclavo y rey. Fin de cita. Hay que ser esclavo de todos para ejercer la humildad y la obediencia, pero al mismo tiempo hay que ser rey de uno mismo para que no nos dejemos llevar por nuestros deseos. Seguramente a muchos de ustedes les habrá venido a la mente el libro de Martin Buber, Yo y tú. Puede que Martin Buber haya conocido el libro El Spiel de la vida cristiana. Como he dicho ya, cada etapa de la técnica de la meditación duraba unas 2 semanas, dependiendo de lo largo de la palabra seleccionada. El adepto dedicaba todo el tiempo para la meditación, haciendo únicamente unas pequeñas pausas para satisfacer sus necesidades fisiológicas. Como ya hemos dicho, los ejercicios giraban todos en torno al nombre de Dios. Hay que precisar que, contrariamente a la opinión generalizada que dice que este nombre no se puede pronunciar, Abulafia afirmaba lo contrario. Decían que no, los ignorantes no pueden pronunciarlo, pero los sabios deberían de pronunciarlo continuamente. Leemos: de este modo se regocijarán enormemente en su conocimiento, tal y como el profeta que supo la verdad y dijo: el anhelo del alma tiende a tu nombre y a tu memoria. Fin de cita. La importancia de la pronunciación es inmensa, porque la realidad, según Abulafia, existe gracias a la expresión hablada. Además, lo que define al hombre es el habla, pues lo que leemos en el Targum es: entonces Elohim creó al hombre del polvo y de la tierra, y sopló en sus narices un aliento de vida, y el hombre vino a ser un ser vivido, dotado de habla. Fin de cita. Queridos, aquí vemos cómo para Abulafia las palabras están formadas por letras divinas, y esa divinidad está en el hombre gracias al habla. Tenemos las consonantes, que son como la pretorá, y para que la pretorá sea pronunciada, tenemos que darles las vocales. Y las vocales son como la respiración que se da a la letra. Y gracias a nuestra giración de cuerpo cuando meditamos, la letra muerta literalmente se convierte en una letra viva. Respira, se mueve y, formando unas palabras, pronuncia lo que Dios nos está queriendo decir gracias a este método cabalístico que nos convierte en profetas. Como vemos, es una cosa muy radical y muy peligrosa también, porque Abulafia va otra vez al Sefer Yetzirah, y en el Sefer Yetzirah está escrito que cada letra del alfabeto hebreo corresponde a un miembro de nuestro cuerpo. O sea, que si nosotros, pronunciando el nombre divino o su combinación, por error, cambiamos alguna letra, eso puede perjudicarnos a nosotros mismos
y también a nuestro cuerpo, así que nos podemos hasta convertir en unos inválidos. Y lo peor de todo, podemos perjudicar el ritmo del mundo porque introducimos el mal en el mundo. Por eso mismo, tenemos que tener muchísimo cuidado queriendo practicar el método de Abulafia. Y también nos advierte que este método hace que nuestro cuerpo empiece a temblar. Nuestra mente está tan saturada que empezamos a tener miedo. Y él mismo nos confiesa que cuando practicaba, muchas veces intentaba Satanás entrar en su mente. Y entonces él entero empezaba a tener tanto miedo que su corazón temblaba y quería salir de él mismo. Entonces lo que hacía es paraba, se tranquilizaba y empezaba todo otra vez. Esto de verse a sí mismo como una persona que ha salido, los psicólogos lo llaman endofasia. Para Abulafia es habla mental. Leemos. E incluso si el Eterno no hablase, el habla se encuentra en el corazón que recibe. Se trata del habla mental, que dirige toda la boca, un habla diferente, y nada es común a ella, salvo la palabra habla, puesto que la pronunciación de dicho habla se diferencia por su sustancia. Aquí vemos la substancia, un término típico aristotélico, y aristotélico porque recordemos que Abulafia es también discípulo de Maimónides, y Maimónides es un filósofo judío de la tradición aristotélica. Mas Abulafia estaba convencido que Maimónides era cabalista. En la Guía de los Perplejos hay unos cuantos fragmentos, los que, por ejemplo, hablan sobre el Cantar de los Cantares, donde Maimónides goza la Cábala. Tengamos también en cuenta que en el medievo Maimónides en muchos sitios fue prohibido, pero más en Francia que en España. Y regresando al habla, el habla es lo que nos une con Dios, es la forma de comunicación con Él. Y tenemos que tener en mente que Dios creó el mundo gracias a las letras. Antes hemos visto a Moshe Idel, y gracias a él, en el siglo pasado, Abulafia Abulafia fue otra vez introducido al judaísmo, porque hasta el siglo XX sus tratados estaban únicamente en forma manuscrita, no estaban editados. La cábala teúrgica, donde las letras también tienen una fuerza mágica, pero no se les puede cambiar ni la materia ni la forma, era la más tradicional. En ella la mayoría de los cabalistas se basaba, y también Moshe de León en el Zohar. Pero Abulafia lo que hace es cambiar la letra divina. Él dice que hay que cambiar, destruir, digamos, el Pentateuco y el contenido de la Biblia, intercambiando las palabras. Y gracias a ello tenemos y podemos escribir
una nueva Biblia. Esto es una tesis muy fuerte y en eso radica la innovación de Abulafia. Y Moshe Idel en el siglo XX empezó a editar sus obras. Casi todas están en hebreo. Hay pocas que están disponibles en español o en inglés. También los franceses se han ocupado bastante de la cábala. Es una pena que en España es como todavía un tema no tan recurrente. Y para finalizar, voy a decir también un poco la tesis de Abulafia, donde Abulafia en un libro suyo dice que él mismo fue llamado con el nombre de Dios. Esto es posible por la identificación que en la Biblia muchas veces se da entre la primera persona singular, yo, con la tercera, él, que en hebreo es ani hu. Abulafia nos dice que un día Dios le llamó por el nombre de Sadai, según mi nombre propio, y le dijo, y él es yo y yo soy él. Fin de cita. En esta frase, Abulafia afirma que él mismo se convirtió en Dios, algo absoluto que ya expresa la esencia oculta y la plenitud del sentido más elevado. El nombramiento es una cosa fundamental en la cábala profético-extática. Y sobre él trata en el libro del signo. Ahí describe muchísimas situaciones donde Dios llama al cabalista en diferentes maneras y entre ellas lo llama el Sadai. Y Gershom Solem, analizando las obras de Abulafia, interpreta así su comparación con Dios. La forma que se compara con su creador, vale decir que tiene la naturaleza divina, es el yo puramente espiritual del hombre, que se separa de él durante la profecía. Fin de cita. Es obvio, pues, que Abulafia se consideraba no solo profeta, sino también Mesías. Muchas gracias por su atención. Espero que les sea de agrado esta conferencia y espero que quieran otra vez regresar a Abulafia. Hola, Israel. Hola, muchísimas gracias, Clea. Ha sido sumamente interesante. Además, yo creo que también adentrarnos en el pensamiento de Abulafia a través de otros autores, como lo has hecho tú, realmente resulta pues, sumamente enriquecedor. Así que te agradecemos muchísimo que hayas participado en la programación del Centro Sefarat Israel, que lo hayas hecho con una conferencia tan interesante y que esta conferencia haya estado dedicada ahora a Abulafia, un personaje desde luego al que merece la pena acercarse en mayor profundidad. Así que te agradecemos mucho tu colaboración y que hayas querido ilustrarnos sobre la cábala de Abulafia. Y a todos ustedes también les agradecemos que nos hayan seguido una vez más en una de las actividades del Centro Sefarat Israel, donde les esperamos para futuras conferencias y otras actividades. Así que muchísimas gracias, Clea, y muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Toda Rabá. Toda Rabá.